Hola, mis muy amados hermanos cristófilos, bienvenidos. Y también le damos la bienvenida a otros hermanos y amigos que nos honren con su sintonía en esta ocasión. Hoy vamos a tratar de exponer dos parábolas del Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículos del 44 al 46. Me refiero a las parábolas del tesoro escondido y de la perla preciosa o la perla de gran valor. En estas dos parábolas, el Señor nos trata de comunicar el valor y la belleza infinitos del reino de los cielos, y por lo tanto para que lo contemplemos como algo invaluable con lo cual nosotros tenemos que colaborar, pero también estar muy agradecidos y muy felices al respecto. Eso es lo que nos comunican estas dos parábolas que se encuentran en Mateo capítulo 13, versículos del 44 al 46. Dos parábolas, el tesoro escondido y la perla de gran precio. En estas dos parábolas, hermano, insisto, expresan el valor supremo del reino de Dios y cuál debe ser la disposición del hombre para alcanzarlo. Hay dos diferencias fundamentales. Primero, el tesoro significa la abundancia de los dones, es decir, de las gracias divinas, y la perla de gran valor significa más bien la belleza indescriptible del reino de los cielos. Además, también vemos otras dos diferencias, si me las permiten, y es que el tesoro se presenta de improviso, mientras que la perla supuso mucha búsqueda. Y esto es bueno porque cada uno de nosotros nos podemos identificar con lo que ha sido nuestro descubrimiento y nuestra relación con el reino de los cielos, ¿okay? Sin embargo, en los dos casos de las dos parábolas, el beneficiario reaccionó siempre con gran generosidad, con gran desprendimiento, con gran renuncia. Así como dice Santa Teresa de Jesús en su camino de perfección, y la cito, dice ella: nunca falta de ayudar a quien por él se determina a dejarlo todo. ¿Okay? Hermano, vamos a ver, estoy muy emocionado. Bueno, vamos sobre estas dos parábolas, pero antes, por favor, aquellos de ustedes que no se hayan suscrito, aquellos de ustedes que todavía no formen parte de esta comunidad de cristófilos, les pido por favor que se suscriban y apliquen las notificaciones haciendo clic a la campanita que hay ahí debajo, por favor, para que le podamos servir. Alabado sea Jesucristo. Ok. Vamos a ver cómo nos podemos aplicar estas dos parábolas. Y pendiente, porque al final vamos a descubrir 4 enseñanzas que se desprenden de una correcta interpretación de estas dos parábolas maravillosas. 4 enseñanzas para que descubramos ese reino, si no lo hemos descubierto, o para que nos concientemos del gran valor del reino y de las gracias que nos transmite el reino, y por lo cual nosotros debemos estar muy contentos y muy agradecidos. Primero, la parábola del tesoro escondido, que aparece en el versículo 44. Dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo que, al encontrarlo un hombre, lo oculta, y en su alegría va y vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. ¡Qué lindo! Muchos se sorprenden de que el Señor esté ilustrando su enseñanza con una actitud aparentemente fraudulenta. Imagínate, el hombre descubre el tesoro, no le dice nada a nadie, lo esconde de nuevo, va y compra el campo y se queda con todo. Aparenta ser fraudulento para algunos, pero nada más lejos de la realidad. No hay nada fraudulento, y presento 3 razones para probárselo. Primero, obviamente, sentido común. Obviamente, el tesoro no era del dueño de aquel campo, puesto que si hubiese sido el dueño de aquel campo, el tesoro perteneciera al dueño actual de aquel campo, entonces no habría vendido el campo con el tesoro. O lo hubiera sacado antes de venderlo. Aquí hay otra enseñanza, y es que a veces nosotros no nos percatamos del valor del reino, de lo que representa, de lo que tenemos, y salimos de ello,
salimos de ello, o salimos de la fe, o nos quitamos de la gracia, obviando o ignorando lo que estamos desatendiendo o a lo que estamos renunciando. Y los otros sí aprovechan ese beneficio y esa gracia. Es una enseñanza. En segundo lugar, porque para probar que no había nada fraudulento, porque había una ley rabínica que concedía el derecho de aquel que encontrara algo de valor a quedárselo. Yo investigando di con esa ley que había en aquel momento y encontré la traducción al español y dice así: ¿qué hallazgos pertenecen al que lo encuentre y de cuáles tiene éste que dar parte? Estos son los que pertenecen al que los encuentra. Si uno encuentra fruta caída o dinero caído, eso le pertenece al que lo encuentre. Entonces, según la ley rabínica vigente en el momento, aquel tesoro del cual no aparecía el dueño, ni tenía dueño, pertenecía a esa persona que lo encontró. En tercer lugar, la honradez, porque la honradez de aquel hombre queda probada, porque no se apropió. Aquel hombre no se apropió del tesoro, con el cual también habría podido comprar la propiedad. No. Él con todo lo que él tiene, con todo su pecunio, él compra el campo, no con el tesoro, sino con lo que él tiene, lo que supone esfuerzo de su parte y desprendimiento de su parte, ¿okay? Y no la utilización del beneficio de otro. ¿Okay? Esa sería la tercera razón. ¿Okay? Entonces, aquí podemos aprender una disposición honesta por un lado y una disposición astuta de parte de esa persona, porque nosotros somos, como dice el Evangelio, mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Somos listos, por eso estamos en esto, mis amores, por eso estamos en esto. Ok. La otra parábola, la perla de gran precio, que se encuentra en los versículos del 45, versículo 45 y 46. Voy a leer. Perdón, es que después de misa, pues me voy al campito acá donde vivimos, y entonces pues acostumbro a tomarme mi cafecito. Por favor, no ténganme paciencia, o estoy grabando domingo. Ok. Versículo 45. Asimismo, el reino de los cielos es como un comerciante que busca perlas finas, y cuando encuentra una perla de gran valor, va y vende todo cuanto tiene y compra la perla. ¿Okay? Este tipo de comerciante hacía negocios al por mayor. O sea, que ellos se fijaban en las cantidades y de esa forma podían diversificar, es decir, abaratar costos y obtener una mejor ganancia. ¿Okay? Pero estuvo dispuesto a desprenderse de todo eso, o sea, de la seguridad que representaba la diversificación de las calidades y valores de cada perla que tenía en su poder en aquel momento. Se desprendió de todo eso para obtener una sola cosa. ¿Okay? A él le pareció haber encontrado una perla que lo valía todo y mucho más, inclusive la seguridad de la que le estoy diciendo, que representaba la diversificación de la mercancía que ya tenía. ¿Okay? Mucho, hermano, aquello era para él mucho más ganancia, hasta el punto de arriesgarlo todo y de desprenderse de todo. Las perlas eran valiosísimas, mis hermanos, para que nos concienticemos de lo que esto representa, ¿okay? de lo profundo que el Señor quiere llegar a nuestro corazón, presentándonos el valor inefable, indescriptible, invaluable del reino de los cielos. Las perlas eran valiosísimas, incluso se las valuaba con más interés que ahora, mis hermanos. Era lo que, si vamos a buscar un equivalente, lo que para nosotros ahora pueden ser los diamantes, por ejemplo. ¿Okay? Pero en aquella época las perlas eran lo máximo, o sea, nada comparaba con ellas. Noten, por ejemplo, que el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 6 nos advierte que no debemos tirar las perlas a los cerdos. Y las perlas,
como tipo del reino en Mateo 7:6 y de nuestra salvación, también representa el evangelio, la revelación, la salvación, por supuesto, la comunión con Dios y la vida eterna. Eso no se menosprecia, eso no se echa, ¿okay? De eso uno no se desprende. ¿Okay? Cuando uno se desprende de eso, uno está echándole esa cosa de gran valor, ese reino maravilloso, lo está desperdiciando, lo está menospreciando. ¿Okay? Está rechazando algo cuyo valor no lo supera nada en este mundo. Y para que nos concienticemos más, en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 21. Aquí, en esta visión, Juan nos presenta a la nueva Jerusalén, la Jerusalén mesiánica, ¿okay? Y nos las describe con 12 puertas, y esas 12 puertas son 12 perlas, ¿okay? Dice el texto, cada una de las puertas son 12 perlas. Apocalipsis 21, 21. Ok. De estas dos parábolas sacamos cuatro enseñanzas. ¿Okay? La primera, pendientes, la primera. ¿Okay? Y les exhorto a que compartan esta enseñanza con otras personas para que también descubran el valor del reino que han estado rechazando o del cual no han estado conscientes hasta ahora. Vamos a hacer apostolado, vamos a evangelizar compartiendo también esta enseñanza. ¿Okay? Primera enseñanza, hay una responsabilidad personal ineludible. Hay una responsabilidad personal, suya, individual, suya. No estamos diciendo que la salvación o el reino sea única y exclusivamente personal, individual de cada cual. No, seguro que no. Puesto que esta gracia se nos da en comunidad. O sea, la comunicación de esta gracia y de estos valores se nos ha comunicado a través de una institución establecida y fijada por nuestro Señor Jesucristo, para que mediante la tradición católica y mediante la preservación de la revelación y de las Sagradas Escrituras, por esa tradición y por el criterio de autoridad establecido por el Señor, que es el Magisterio Pontificio, nosotros tengamos acceso a esta noticia. ¿Se dan cuenta? Y estas maravillas se celebran en comunidad, ¿okay? Que es la liturgia, que es el culto público. Y estas cosas hay que compartirlas. Entonces, esto no es solamente individual o personal, pero conlleva una responsabilidad personal suya de cada cual. Noten ustedes en Mateo 7:21, dice: no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Aquí estoy citando Biblia de Jerusalén. Sino el que haga la voluntad de mi Padre. Hay otra versión que dice, aquel que haga la voluntad de mi Padre. ¿Se dan cuenta? Es una traducción fidedigna, una traducción exacta, una traducción correcta. ¿Okay? El que haga la voluntad de mi Padre. Usted tiene que hacer la voluntad de su Padre. O sea, usted no hace la voluntad del Padre porque en la iglesia hagamos la voluntad del Padre, o porque sus padres hayan hecho la voluntad del Padre, ¿okay? O porque usted por tradición sea católica o pertenezca a la iglesia católica. No, señor, no, señora. Hay una responsabilidad personal de cada cual. Concientícese, hermano, hermana. Conviértase si aún no la ha hecho, rectifique, cambie de vida, entréguese al Señor Jesucristo, entre a este reino, alabado sea el Señor. En Romanos capítulo 9, después de la segunda mitad del capítulo 6, del versículo 6 y versículo 7, advierte el apóstol San Pablo a nuestros hermanos judíos, a nuestros hermanos mayores los judíos, advierte, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos son hijos por ser descendientes de Abraham según la carne. ¿Noten ustedes? Aquí se hace claro también la responsabilidad individual y personal de cada cual. Segunda enseñanza. El valor del reino es infinito, es incomparable. Esto no hay forma de medirlo. Esto tiene un valor eterno, incalculable. Esto es lo máximo a lo cual usted puede aspirar. Entonces, que sí que reconozca el valor infinito del reino. Mire lo que San Pablo es capaz de decir. Y ojalá nosotros
fuésemos capaces de decir esto con San Pablo. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8 dice: sin embargo, cuanto era para mí ganancia, por Cristo lo he considerado como pérdida. Es más, considero que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las considero como basura. Eso dice el texto. La considero como basura con tal de ganar a Cristo. Mateo capítulo 10, versículos 37 y 39. Mire qué maravilla. Quien ama a su padre, dice nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Quien encuentre su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Bendito sea el Señor. Fíjense ustedes si esto que... No hay palabras, hermano, no hay palabras. Me quedo cortito, hermano. Nos hemos quedado cortitos. Llevamos 2000 años hablando de esto y no acabamos, my friend, no acabamos. Y todavía nosotros seguimos poniéndole precio al reino. Qué mezquino he sido yo al posponer los valores y las gracias del reino por las cosas de este mundo, por los valores de este mundo, por el reconocimiento de los hombres, por el cariño de la gente, por el valor de las cosas materiales superfluas, que son finitas, que hoy soy y mañana dejan de ser, por estar mucho más preocupado de mi salud y de mi bienestar y de mi comodidad, que de transmitir estos valores a otras personas para que se salven también y para que siendo como Jesucristo sean verdaderamente felices. El Señor tenga misericordia, piedad de nosotros. Mateo capítulo 19, versículos 27 al 30. Ténganme paciencia, escuchen, mire qué maravilla. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recompensa tendremos? Y el Señor le habla a Pedro y a sus apóstoles, a sus ministros. Les dice, pendiente a aquellos ministros que me estén escuchando. Okay. El Señor le respondió: en verdad os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros los que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y ahora el versículo 29 es para todos nosotros, para todos nosotros. Sí, para usted que me está viendo y escuchando, y para mí también. Y todo el que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre o madres o hijos o campos, como este bien bonito, por causa de mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. ¿Okay? Aquel que haya dejado, en nuestro caso, laicos, seglares, aquel que haya pospuesto. ¿Okay? O sea, no se trata de odiar, se trata de darle a cada cosa su justo valor. Y las cosas y las personas valen en tanto y en cuanto vemos a Dios en ellas y nos servimos y las servimos en nombre de Dios por la caridad. Todo obtiene su justo y verdadero valor en la medida en que Dios es lo primero. En la medida en que no ponemos nada en el lugar de Dios y nada por encima de Dios. La tercera enseñanza: el reino da mucha alegría. El reino da mucha alegría. Como le pasó al obrero que encontró el tesoro en el campo. En la primera parábola, ¿se encuentran? Miren al respecto qué bonito lo que dice otra vez el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 13. Ahora despidiéndose en esa maravillosa carta, mire lo que él dice, mire cómo él remacha todo lo que ha escrito, aquel tratado maravilloso que él escribió a la iglesia de Roma.
que el Dios de la esperanza os colme de toda alegría y paz en la fe, para que abundéis en la esperanza con la fuerza del Espíritu Santo. Es decir, para que abundéis en la esperanza con la fuerza del Espíritu Santo, que el Señor nos colme de una esperanza de alegría y de paz, o de una alegría que da la paz, o de una paz que nos da la alegría. ¡Qué maravilla! Todo está relacionado. Recuerden, la fe cristiana es integrada, no fragmentada. ¿Okay? Todo esto se complementa, todo esto se integra. ¿Okay? ¡Qué maravilla! Y la cuarta enseñanza: para entrar en el reino hay que hacer una transacción. Ahora es que la cosa se puso buena. Cuarta enseñanza: para entrar en el reino hay que hacer una transacción. Por ejemplo, sobre lo que cuesta seguirlo. Como dijo el Señor en Lucas capítulo 14, versículos 28 al 33. Voy a citar Lucas 14 del 28 al 33. Porque ¿quién de vosotros al querer edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para acabarla? Noten, hay que calcular, hay que medir, hay que evaluar, hay que discernir. Continúa el versículo 29. No sea que después de poner los cimientos y no poder acabar, todos los que vean empiecen a burlarse de él y digan: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey que sale a luchar contra otro rey no se sienta antes a deliberar si puede enfrentarse con 10,000 hombres al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando todavía está lejos, envía una embajada para pedir condiciones de paz. Y noten ustedes cómo concluye el versículo 33. Así pues, de la misma manera, calculando, midiendo, con interés, con estrategia, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. ¿Qué implica todo esto? Que usted renuncia a todo lo demás. En el caso de los seglares, yo sé que ustedes me entienden, hermano, pero tengo que clarificar para el caso de unos cuantos que es verdad que necesiten que les expliquemos un poquito más para que no se escandalicen. O sea, no se trata de renunciar física o literalmente de las cosas, sino afectivamente de las cosas. Como leímos de San Pablo, o sea, al lado del reino de los cielos, de lo que representa, de lo que vale, de esa gracia indescriptible, que nos garantiza la felicidad eterna, porque es lo que quiere el Señor. Al lado de eso, hermano, todo carece de valor, nada más importa. ¿Okay? Bueno, miren, un joven, les voy a contar esta historia. Un joven le notificó a su papá que se iba a ir al seminario. Se iba a ir al seminario porque, según le dijo a su papá, se lo confesó, le dijo que quería entregarse totalmente a Jesucristo y su iglesia. O sea, que ya él no podía resistir más. Porque él estaba convencido del llamado del Señor a entregarse y a entregarlo todo. Por Dios nuestro Señor y por la iglesia y por el servicio a la iglesia. Y el padre, pues, de estos señores, ¿no?, que tienen sus negocios y sus empresas y su reputación acá abajo, pues trató de disuadirlo, ¿no? Y el padre, así medio disgustado, pues trató de convencerlo de lo contrario, para que renunciara a Jesucristo y al servicio a la iglesia, o lo pospusiera. Y le dijo: hijo, algo así como: hijo, deberías salir, probar la vida allá afuera, meterte en negocios, probar otras cosas, y entonces después, si quieres, entonces podrías entrar a esos asuntos de religión. Noten ustedes cómo se trastocan los valores. Y el muchacho le respondió, lo voy a citar como le respondió el muchacho: papá, qué pena contigo, pero mi Señor Jesucristo me da un consejo totalmente diferente al tuyo. Me dice el Señor: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Hermanos, seamos sinceros.
nosotros hemos pospuesto los valores y la responsabilidad que conlleva ser parte de este reino por cosas. No por cosas malas. La mayoría de ustedes no son gente mala, son gente buena. Pero hermanos, no basta con ser bueno. Hay que darlo todo. El Señor no se conforma con poco, ni siquiera con mucho. Él lo quiere todo. Volvamos a repasar el Santo Evangelio y lo vamos a constatar de forma certera. Que el Señor nos ayude. Recuerden, señores, por favor, señores y señoras, inscríbanse si aún no lo han hecho para que formen parte de esta comunidad, puesto que queremos servirles. ¿Okay? Servirles. Y si lo creen necesario, por favor, ¿por qué no? Hagan una contribución económica a este nuestro canal para que podamos desarrollarlo y podamos hacer otras cosas y nuevos proyectos. Saben ustedes que me he comprometido con ustedes delante del Señor a hacer un uso responsable, ¿okay? Ético de esos recursos que serán utilizados solamente para el ministerio. Muchas gracias. Dios les bendiga.